Hola amigos y amigas de La Olla Sazón Pública, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa, en este esfuerzo colaborativo conjunto entre Guaynatambo, la Red de la Diversidad, la Comunidad de la Vida, el Sistema RTP. Programa para profundizar distintos temas, para conversar de ellos, para colocar en circulación, como siempre decimos, distintas voces para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Este es La Olla Sazón Pública y hoy nos acompañamos de piedras porque vamos a recorrer las piedras, pero las piedras de Oruro. Está nuestra ciudad hermana donde la piedra es fundamental. Recordemos que la piedra es fundamental en nuestras culturas andinas, y que porta muchísima información. Y en Oruro se traduce en esta tradición del pueblo Uru que ha habitado este territorio ancestralmente y que en su mitología vincula lugares sagrados, rituales, aquellos explicativos del mundo y de la vida, con algunas piedras claves que hoy han marcado el territorio orureño. La serpiente, por ejemplo, el lagarto, las hormigas, el sapo, son piezas fundamentales, rituales de este Oruro contemporáneo. Y después de visitar estos territorios y entender un poquito más por qué es tan importante estos lugares de piedra para entender la configuración urbana de Oruro y la tradición de la gente en Oruro, vamos a conversar con un artista notable orureño, él que trabaja justamente con la piedra y con las esferas de piedra, uno de sus trabajos maravillosos. Estamos hablando de Gonzalo Cardoso Alcalá. Visitamos Oruro, visitamos ese lugar sagrado de piedras en Oruro y visitamos a Gonzalo Cardoso Alcalá en este tu programa, La Olla Sazón Pública. Oruro es sin duda una de las ciudades más importantes en cuanto a nuestras tradiciones, nuestras expresiones culturales, que se traducen en grandes fiestas como la fiesta del carnaval. En Oruro además se traduce gran parte de nuestra mitología, de las culturas ancestrales, aquellas que vivieron en nuestros territorios antes de la invasión colonial europea. La presencia de los urus en la región fue fundamental para configurar el territorio, configurar la explicación sobre ese territorio. En la época del carnaval se suele contar una mitología vinculada a los urus, pero es gracioso porque se va juntando, y eso ocurre en el paso del tiempo, con elementos cristianos, con elementos coloniales, y se entremezclan los elementos mitológicos explicativos que intentan dar una suerte de explicación de la situación contemporánea de la ciudad, del territorio, del lugar, de su población. Se cuenta que hubieron 4 plagas enviadas hacia Oruro por Huari, que vendría a ser una divinidad Uru, que fue enviada como castigo a la gente para que se generase una suerte de reflexión educativa, porque se estaban desviando de la vida. Y en muchos de los mitos inclusive se habla de que esas plagas fueron enviadas para atacar a la ciudad de San Felipe de Austria, que es el nombre que adopta la ciudad en el inicio, en los procesos ya coloniales, mezclando con una mitología Uru que es mucho más anterior. Y aparece esta idea de plagas que nos hace mucho recuerdo a la interpretación de las plagas de Egipto, cuando justamente Egipto y el faraón egipcio no dejaba salir al pueblo judío que vivía como esclavo en Egipto, en las grandes construcciones, y Moisés, con la ayuda de Dios en la interpretación cristiana, manda 7 plagas para conseguir la libertad del pueblo judío de esta región egipcia. Pues aparece esta idea de las plagas, o sea, se las ve negativamente, y que una ñusta habría jugado el rol, fíjense, aparece mucho en la mitología vinculada a nuestra ancestralidad, ligada al periodo colonial, una mujer que libera, y esa mujer se convierte en la Virgen del Socavón, se transfigura en la Virgen del Socavón, que estaría, entre comillas, expresada inicialmente a través de una ñusta.
Así la mujer aparece luego vinculada al ejercicio dominante colonial a través de la Virgen, que es quien pacifica el territorio y vence a estas plagas. Sin embargo, estas plagas suelen ser lugares de alta ritualidad, muy respetadas, y no solo por miedo a que vuelvan las plagas, sino que son un lugar importante en el vínculo de la gente con estos espacios donde se habrían convertido en piedras estas plagas, y se convierte en un lugar de ritualidad en la época del carnaval. Y aquí viene lo interesante, porque detrás de ese mito explicativo, por detrás se va escondiendo una manera más bien de entender la vida. Las 4 plagas son la famosa serpiente, la más importante, que tiene un cuerpo realmente muy grande, ligada a una serranía de los Urus, sagrada de los Urus como se la denomina, que hoy ha transfigurado varios nombres al castellano, pero que si uno hace un recorrido por los nombres originarios de esas montañas y esas serranías, encuentra la importancia cultural y referencial de esa región. Tiene que ver con un sapo, un jampato, tiene que ver con hormigas que habrían conformado luego los arenales orureños, y tiene que ver con un lagarto. Estas 4 figuras, el sapo, el lagarto, las hormigas y las serpientes, en nuestras culturas ancestrales están ligadas a elementos de abundancia, de riqueza, porque son animales de la época de lluvia, y la lluvia se relaciona con el momento y la riqueza de la fertilidad. Por eso es importante leer un poco por detrás de algunas de las cosas, más allá de cómo se nos cuentan hoy algunos de los mitos, porque parecería que el mito civilizador está en que una virgen de origen católico termina destruyendo 4 plagas que atacaban Oruro y salvando al pueblo de esas plagas. Y sin embargo la gente va a venerar, entre comillas, lo de venerar también me parece una palabra exagerada, se establece relaciones de reciprocidad con lo sagrado, va a establecer esas relaciones a través de una cantidad de ritualidad con estas 4 plagas, llevando en la época del carnaval muchas challas, muchas mesas rituales, ofrendas, regalos, porque se está devolviendo lo que la tierra, la Pachamama, el mundo de lo sagrado nos ha dado, fertilidad y lluvias. Es una época, como les decíamos, vinculada a la fertilidad. Toda la época de la lluvia está vinculado a eso y tiene una alta dimensión femenina. Fíjense que en esta lectura lo femenino es muy rico y muy valioso porque contiene la posibilidad de la fertilidad, que es fertilizada por la lluvia y que tiene relaciones también de reciprocidad masculino-femenino, más allá de la identidad de varón-mujer, sino nociones de masculinidad y feminidad que vinculan esta posibilidad de la reproducción y la abundancia a partir de la fertilidad de la vida. Eso es lo que se celebra mucho en esta época, porque recordemos que la época del carnaval suele llegar cuando han pasado de los brotes las chacras, los primeros brotes que hemos ido celebrando desde diciembre y enero fundamentalmente, por eso la fiesta de las sillas, de las hispallas, de las alacitas que celebran los chiquititos, los brotes de la chacra, y hemos empezado a tener la maduración de la chacra para empezar la época de las cosechas. Por eso en carnaval también se festeja las plantas, se festeja sus primeros productos. Si ustedes van a Oruro en la fiesta de la llamada Anata, que ocurre el jueves antes de la entrada de carnaval, ese mismo jueves de comadres, se van a encontrar que las comunidades, además de interpretar bien estos instrumentos de viento de la época de lluvias, como tarcas, como moseños, como pinquillos, que es lo que se toca en la época de lluvias, además de tocar eso, la mayoría de las comunidades que participan de la nata están participando con, llevando unos aguayos con plantas, con frutos, con manzanas, con lucmas, con duraznos, porque están empezando a compartir la abundancia del inicio de las cosechas. Detrás de esta mitología hay un encuentro muy fuerte con la piedra, que además es un material fundamental en el compilado de la información. Se dice en las culturas nuestras que las piedras portan muchísima energía, por eso se utiliza para canalizar energía en la casa, para sacar y llevar a otro lugar la energía negativa, o para canalizar la entrada a la casa, a la vivienda, de energía positiva. Por eso se trabaja mucho con la piedra en la construcción y se sabe qué piedras utilizar, pero también las piedras en esta lógica masculino-femenino
tienen su propia sexualidad, están sexuadas y pueden jugar roles distintos en la cocina, en la comida, en la construcción, en el manejo de las energías. Pero se dice en nuestras culturas que la piedra, al ser un material bastante duro, son difíciles de penetrar. La penetración ocurre en largos procesos de siglos, pero por tanto también lo que penetra finalmente como información, entre comillas, las piedras, tiene que salir lentamente. Por eso las piedras son tan importantes, densifican niveles de información muy altos, y por eso gran parte de las construcciones arinas, además de que tenemos un material abundante en piedra, son en piedra. Nuestra estructura arqueológica es en piedra, o las estelas o los monolitos están hechos en piedra y contienen una cantidad de información impresionante cada uno de esos monolitos y esas estelas. Ahí la importancia de estas piedras vinculada, la serpiente, el sapo, el lagarto, las hormigas en forma de arena, a una manera de entender el ciclo de la abundancia, de la regeneración de la vida, de la fertilidad, y ese vínculo también con las lluvias y las aguas. Detrás de eso mucha sabiduría. Y en Oruro hay mucha gente que a partir de eso tiene un vínculo profundo con la piedra. Por ejemplo, el artista boliviano Gonzalo Cardoso, con quien conversaremos en el próximo segmento del programa.